Que Dios les bendiga, amados hermanos, qué gusto, qué alegría saludarlos hoy miércoles 23 de octubre. Estamos en la serie Cartas de Amor 1. Hoy es el día 3 y este devocional se titula Caminando en la Luz. Déjame te hago una pregunta. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Te da miedo a la oscuridad? La oscuridad es una de las cosas que a los seres humanos a veces nos atemoriza. Quizá porque la oscuridad representa también lo desconocido. Si no hay luz, no puedes ver a dónde vas, no puedes ver lo que hay. En la oscuridad, en las sombras, puedes confundir la chamarra de tu papá con el jinete sin cabeza, ¿no? Si no estás viendo lo que está haciendo un ruido, puedes confundir el rechinido de una puerta con alguien que está entrando a tu casa para robarte o hacerte daño. Por eso le tenemos miedo a la oscuridad. Pues sabes que la palabra de Dios dice que Dios es luz, que Jesucristo es la luz del mundo. Y este tema de la luz es un tema muy importante en la Biblia, pero sabes que es un tema importante no solo en la Biblia, sino específicamente en la literatura, en los textos que escribió el apóstol Juan. Recuerda que Juan escribió varios libros de la Biblia. El Evangelio de Juan es probablemente el más famoso e importante, pero no hay que confundir el Evangelio de Juan, donde se narra la vida de Jesús, con las cartas de Juan. En esta serie estamos estudiando las cartas de Juan, que son documentos más cortos y que son cartas dirigidas a las iglesias donde Juan era visto como un líder. Las iglesias que probablemente fundó el propio apóstol Juan o las iglesias que él pastoreó, sobre todo están en Asia, lo que hoy es Turquía. Y el apóstol Juan escribe estas cartas a esas iglesias y les dice cosas muy importantes, algunas de ellas muy específicas para resolver problemas que estaban ocurriendo en las iglesias y otras más generales, como este asunto de la luz, el asunto de Dios como la luz del mundo y Jesucristo como aquel que revela la luz de Dios al mundo. Es un tema importantísimo y hoy seremos desafiados a experimentar esa luz y caminar en la luz de Dios, que es algo más que simplemente una religión, es una vida que vivimos todos los días. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, por tu luz que nos alumbra, por tu luz, Señor, que nos permite ver el mundo entero, que echa fuera todo temor y que dirige nuestro camino. Permítenos caminar todos los días en la luz de Cristo. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7 y medio. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él. Noten cómo el apóstol Juan está refiriendo al mensaje predicado por Cristo Jesús, el verbo de vida. Juan es uno de esos que lo escucharon, lo que vio y oyó, compartió para que también nosotros veamos y oigamos de primera mano. Y dice Juan, el mensaje que hemos oído de él, del verbo de vida, también les anunciamos que Dios es luz. Este es el mensaje, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. El mensaje de hoy es muy claro, mis amados hermanos. Dios es luz. Estas son mis tres enseñanzas, una especie de silogismo. Dios / Jesús, que es lo mismo. Dios, Jesús, es la luz del mundo. Esa es la primera premisa. Dios, Jesús, es la luz del mundo. Número 2, segunda premisa. Si creemos en Dios, caminamos en la luz. Dios es la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo, y si creemos en Dios, si creemos en Jesús, entonces caminamos en la luz. Tercera premisa, que es la conclusión. Por lo tanto, si practicamos las tinieblas, si andamos en las tinieblas, si hacemos las acciones de las tinieblas, no creemos en Jesús. Estas son mis tres enseñanzas. Número 1, Jesús es la luz del mundo. Número 2, si creemos en Jesús, caminamos en la luz. Practicamos las cosas de la luz. Hacemos las cosas de la luz. Número 3, conclusión, si practicamos las tinieblas, entonces no creemos en Dios de verdad. Es muy importante entender que la vida cristiana, ser cristiano, mi amado hermano, es mucho más que ir a la iglesia los domingos. Es mucho más que decir y creer en Dios. Es mucho más que las cosas que afirmamos con la mente. Tiene que ver con
cómo vivimos todos los días. Incluye cosas que afirmamos con la mente, por supuesto. Incluye cosas que creemos con el corazón, por supuesto. Pero es más que eso. Es algo integral del ser humano. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y caminar en la luz, creer en Cristo Jesús, es practicar las cosas de la luz. Tiene que ver con todo lo que somos. Y es importante esta distinción porque estas cartas que escribe Juan a las iglesias, las escribe con un propósito, con varios propósitos, pero uno de esos propósitos es solucionar, arreglar los problemas que están pasando en las iglesias de Juan. Las iglesias que él fundó, las iglesias que él pastorea. Y uno de los problemas que están pasando en estas iglesias es que se han infiltrado ideas, personas que tienen ideas contrarias al Evangelio de Cristo Jesús. Las vamos a ir descubriendo poco a poco. Y esto es lo bonito de leer una carta, que hay que hacer un poco un trabajo detectivesco, porque una carta es la mitad de una conversación. ¿Están de acuerdo ustedes, no? Como cuando estás escuchando ahí vas en el camión, en el bus, en el metro, en el pecero, como le digas, en la guagua, como le dicen por allá en el Caribe, ¿no? A los camiones. Vas en el bus y pues vas aburrido y resulta que la persona de al lado está hablando por teléfono y tú vas escuchando solamente la mitad de la conversación. Tú no sabes lo que dice la persona del otro lado del teléfono, pero tú vas escuchando, ¿no? Y escuchas que dice, ¿cómo crees? ¿Tan fea? No inventes. ¿Y tu mamá? ¿La mataste? Y tú dices, oye, ¿está fea la mamá y la mató? No, la conversación es que a la mamá se le atravesó una cucaracha y él la mató, pero tú no estás seguro de toda la conversación porque solo escuchas una parte. A veces así es leer las cartas de la Biblia, solo sabemos una parte de la conversación, pero si analizamos el contexto, si escuchamos toda la parte de la conversación que sí tenemos en la Biblia, poco a poco nos daremos cuenta de lo que está pasando. A veces no podemos saber exactamente, pero la mayoría de las veces podemos darnos una idea. Y lo que nos damos una idea, vamos a irnos dando cuenta mientras leemos la carta de Juan, es que se han infiltrado personas que tienen ideas raras. Algunos incluso lo identifican con un personaje en la historia que se llamó Cerinto, otros le llaman a estas ideas gnosticismo, ya iremos investigando qué es eso, pero por lo pronto parece que hay personas que dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo Jesús, pero no viven como tal. Había personas que decían que no importa cómo vivas, lo que importa es que adentro de ti esté la luz de Cristo Jesús y después puedes hacer lo que quieras. Y había gente que practicaba el libertinaje sexual y no tenían ningún tipo de moral en cuanto a los excesos del alcohol o de las fiestas o de la parranda. Y no les interesaba la moral, la ética cristiana, porque según ellos el asunto de creer en Dios era un asunto meramente espiritual, era un asunto meramente de adentro, que no afectaba al exterior. Y que el exterior podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo y con las fiestas y con los excesos. Y el apóstol Juan escribe para decirles, están muy equivocados, están muy equivocados. Dios es luz, Dios es luz. Y si creemos en Dios, caminamos en la luz y no practicamos las cosas de las tinieblas. Y las cosas de las tinieblas tenían que ver con los excesos, las adicciones, el libertinaje sexual, las borracheras y un montón de otras cosas. El ocultismo, la adivinación, la astrología. Y eso se aplica a nuestro tiempo también, mis queridos hermanos. Tristemente, el día de hoy también hay personas que se dicen cristianos, van a la iglesia los domingos y ahí sí dicen creer en Cristo Jesús y ahí sí de pronto leen la Biblia, más o menos, pero no la practican. Su vida no demuestra, como decíamos en la serie anterior, el fruto del Espíritu, o como decíamos en esta serie, su vida no demuestra la luz, no caminan en la luz. No tienen ningún reparo en vivir vidas de libertinaje sexual y van saltando de pareja sexual en pareja sexual sin ningún tipo de conciencia de que ser cristiano es una cosa de toda la vida, de todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Y no tiene ningún reparo en practicar fiestas de excesos, llenas de excesos. Nada en contra de las fiestas sanas. El problema son las fiestas llenas de excesos, adicciones, borracheras. No, mi amado hermano, perdón. No pido perdón. Lo digo con toda conciencia de lo que implica
Mi llamado como pastor a predicar la palabra de Dios implica decir la verdad. Le ofenda a quien le ofenda, le duela a quien le duela. Porque no estoy aquí para darle gusto a nadie más que a mi Señor y a su palabra. Y si no caminamos en la luz, no creemos en Dios de verdad. Si no caminamos en la luz, si no practicamos las cosas de la luz, no creemos. Podemos decir que creemos en Dios, pero no creemos en Dios de verdad. Ahora, no estoy diciendo que tienes que ser perfecto. Claro que todos pecamos, claro que todos caemos. Pero hay una gran diferencia entre caer, pecar, porque somos seres humanos, que andar en el pecado, caminar en el pecado, decidir caminar en la senda de la oscuridad. Creer en Cristo es decidir caminar en el camino, en la senda, en la vereda de la luz. Que vamos a tropezar porque solo somos seres humanos. Y no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos a la gloria celestial, pero tiene que ver con caminar en la luz. Caminar en la luz de Cristo, porque no hay nada más importante que eso. Termino este devocional con una frase que me gusta mucho, de C.S. Lewis, que tiene que ver con la luz. Él decía, creo en Dios como creo en el sol, no solo porque lo veo, sino porque gracias a Él puedo ver todo lo demás. Creo en Dios como creo en el sol, creo en la fe cristiana como creo en el sol, no solo porque lo veo todos los días, sino porque gracias a Él puedo ver todo lo demás. Me gusta pensar en esto como el sol que baña a toda la mañana. Así la luz de Dios, la luz de Cristo, baña todo nuestro ser. No solo una parte de nuestro ser, mi amado hermano. Deja que la luz de Cristo llene toda tu vida. Hay gente que solo deja que la luz de Cristo llene su mente. Y el comportamiento no tiene nada que ver con la fe. Yo puedo hacer lo que quiera, al cabo que ya está la luz de Dios en mi mente o en mi espíritu. No, mi amado hermano. Que la luz de Dios bañe todo tu ser, lo que haces, lo que piensas, lo que dices, cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, no solo los domingos, sino en todo momento, a todas horas, caminamos en la luz de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu luz que nos alumbra y nos desafía a vivir todos los días como cristianos, decidir caminar la senda de la luz. Permítanos hacerlo así en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para todos. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.